Bienvenidos a mi cuarto propio. Lo llamo búnker, pues en este espacio he pasado los mejores y los peores años de mi vida. 45 años, se dice fácil. Salvo estancias puntuales en el extranjero, París, Tokio, Ciudad de México o Madrid, aquí he leído miles de libros. Aquí he escrito centenares de cuentos y en la práctica he escrito todas mis novelas. Podría decir que mi búnker es mi lugar en el mundo. Como verán, aquí hay montones de libros, centenares de libretas y en esta ocasión les mostraré las dos actividades a las cuales he dedicado gran parte de mi vida: leer y escribir. Bienvenidos. Mi pasión por la lectura se remonta a los primeros años de mi existencia terrenal. Hay fama en mi familia que aprendí a leer antes que a hablar. Mi madre, de quien heredé su histrionismo e imaginación viciosa, afirmaba que al nacer su primer hijo, se refería a mí por supuesto, ya sabía leer. No recuerdo que en mi casa hubiera muchos libros, pocos libros quizás. Mi padre me contó que a mis 3 años me quedaba fascinado delante del almanaque lunar, que además de mostrar las fases de la luna, servía como santoral. Y que un día me escuchó decir: 13 de marzo, cuarto menguante, Santos Rodrigo y Salomón, Santa Leticia, Cristina, Humberto y Santa Gema. Lo repito de esta manera, pues él anotó aquellas frases que le dieron mucho que pensar de ese hijo suyo de 3 años leyendo el almanaque. De todas maneras, pienso que los padres en general son unos exagerados, pero algo habría de cierto en aquella pasión mía por la lectura. A mis 6 años entré a la escuela primaria en Niquetao y ya yo leía de corrido. Pudieron muy bien ponerme en segundo grado, pero no lo hicieron, estaba muy pequeño. Luego, cuando estudié cuarto, quinto y sexto grado en La Quebrada y Jajó, me aficioné por los cómics. El Llanero Solitario, Roy Rogers, Red Ryder, Hopalong Cassidy y muchos más. Llegué a tener una colección impresionante de cómics. Lamento sí no haber conservado ninguno de esos cómics. Estudié los años de bachillerato en Barinas. Viví a casa de mi primo Manuel Quintero, era un sacerdote muy culto, recién llegado de Europa, donde había estudiado en Roma Derecho Canónico y en París Sociología. En su biblioteca, estaba comenzando, encontré Pascal, por indicación suya, claro, San Agustín, La Imitación de Cristo de Kempis. Lecturas terribles para mí, que por poco me convierten en santo. Pero también leí El extranjero de Camus, Muerte en Venecia de Thomas Mann y El lobo estepario de Hermann Hesse, que aplacaron mi vocación religiosa. Y aunque algunos no lo crean, leí también las novelas de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, Canaima, Sobre la misma tierra y alguna más. En fin, por casualidad, en 1962, don Rómulo Gallegos vino a Barinas en compañía del presidente Betancourt, que dio un mitin en la Plaza Bolívar, y tuve el atrevimiento de acercarme a Gallegos y saludarlo. Un bongo remonte el Arauca bordeando las barrancas de la margen derecha. Y aquí no hable nadie mal de Rómulo Gallegos. A mis 15 años, por una de esas crisis propias de la adolescencia, interrumpí mis estudios de bachillerato y me fui a vivir en casa de mi padre en un páramo de Trujillo. Tuve la inmensa fortuna en ese interregno de mis estudios de contar con el apoyo de mi padrino Efraín Baptista,
un personaje increíble que parecía extraído de alguna novela fantástica. Mi padrino era muy amigo de mi padre, ambos habían cruzado la raya de los 70. Mi padrino vivía aguas abajo de nuestra casa, unos 3 kilómetros, y por un pacto entre él y yo, me invitaba los jueves a almorzar en su casa. Yo bajaba montado en mi caballo plata de la familia, y luego del almuerzo mi padrino me invitaba a su biblioteca. Tenía una biblioteca enorme, impresionante, desde el piso hasta el techo, 3 paredes, apenas quedaba espacio para su cama de monje. Él me indicaba algunos títulos y yo escogía otros al azar. Tenía una colección completa de los premios Nobel. Yo regresaba, montaba en mi caballo, y en mi impaciencia iba leyendo algunos de los títulos que él me había recomendado. Por ejemplo, De 100 de Moisés de William Faulkner, imagínense. En aquella época yo me levantaba temprano, ayudaba en el ordeño y a partir de las 10 de la mañana me sentaba a leer al sol y en la noche a la luz de 3 velas. Nunca había leído yo tanto como lo que leí en aquel año sabático. Escribir. Dice Flaubert que escribir es un oficio de perros. Stendhal afirma que escribir es un placer denso y profundo. Para ser sincero, yo estoy de acuerdo con Stendhal. Para mí, escribir es un placer. No hay sufrimiento en lo que hago cuando escribo. Recuerdo cómo escribí La danza del jaguar, mi primera novela. Comencé a mano, como he escrito casi todo lo que he escrito a mano, con mi enrevesada caligrafía en libretas, que luego iba transcribiendo en alguna de mis 2 máquinas de escribir. Más tarde, en 1989, cuando ya iba como a mitad de la novela, compré mi primera computadora, una Macintosh. No tan primitiva, era la segunda que salía, de 512 KB. Y durante 2 años, a mano, en libretas, en las máquinas de escribir y en la primera computadora, trabajaba casi a diario. A veces con jornadas de 14 horas, de 6 de la tarde a 8 de la mañana, fumando como un chino, tomando café, escuchando música, Pink Floyd, Jim Morris, Bob Marley, etc. Me preguntan qué escribo en estos días de confinamiento. En realidad, no he cambiado mis hábitos de escribir. Lo único novedoso quizás es que estoy escribiendo una especie de diario sobre el año de la peste, que quizás se convierta en el testimonio de la pandemia y de la crisis que vive nuestro país. Mantengo todavía mis manías de escribir a mano y en estos días de encierro, escondiéndome de los aletazos del murciélago de Wuhan, como lo llamo, escribo cualquier hora y en cualquier lugar, en la cama, en la hamaca, en la sala comedor. Escribo en la laptop, escribo en la compu de mesa, incluso en la tablet y por supuesto en mis famosas libretas. A menudo me quedo dormido, apretando con furia un trozo de lápiz de grafito que siempre mantengo al lado de la mesa de noche, pensando tal vez que si la parca se aparece mientras duermo, se aleje en punta de pie al ver que todavía me queda algo por escribir. Yo nací en un lugar agreste en la alta montaña, entre peñascos y farallones, en una casa de piso de tierra apisonada, paredes blanqueadas de cal, techo de niebla. Aquí estoy, damas y caballeros, señores del jurado, hablando de lo único que sé hacer,
al menos de aquello que me atreveré a mostrar sin vergüenza alguna en el juicio final. Señores, escribo porque es una de las pocas cosas que me producen placer. Escribo para no enloquecer. Escribo para mí mismo y para nadie. Si por azar alguien lee lo que escribo, me daría por satisfecho si esa persona logra experimentar, aunque sea un ápice del placer que siento al escribir. Muchas gracias.